Bien, buenas tardes con todos jóvenes. Espero que se encuentren bien. Vamos a iniciar esta temática. No se olvide, el proyecto político republicano criollo. ¿Cómo fue este inicio de la República? ¿Cómo era la vida? ¿Qué elementos se mantuvieron? ¿Qué cosas se cambiaron? En base también a lo que vimos la clase anterior es esta pregunta de inicio. Así que vamos recapitulando qué elementos podemos recabar de la clase anterior sobre el inicio de la República. A ver, saquen sus apuntes, vamos revisando. Simplemente ir anotando estos elementos. Entonces, ¿cómo iniciamos? No me acuerdo, Lisen, no anoté. Vamos a ver, ayúdeme. Fernando Díaz. ¿Cómo fue la vida al inicio de la República? En el Ecuador, en América Latina, donde ustedes se... Chan, chan, chan. Fernando. Y entonces usted contesta, dice, sí, Lisen, mire, esto pasó. Está buscando por ahí, ¿no? En su cuaderno busque. Simplemente lo que vimos la clase anterior, nada más es mi pregunta. Por ahí va la pregunta. ¿Cuáles eran estos elementos? Recuerden que lo último que vimos, con lo que vamos a arrancar, les dije, Constitución 1830, funciones del Estado. Estos elementos son propios de la vida al inicio de la época republicana. Vamos recapitulando esos elementos para arrancar desde ahí. Vamos a ver. ¿Ya? ¿Listos? ¿Dispuestos? Prenda su audio y cuénteme. Señor Díaz, Fernando. Nada. Un segundo, voy a ver. Si no, no les escucho después. Nada, dicen. Vamos a ver, señor Díaz, Mateo. ¿Cuáles eran los elementos de la vida al inicio de la República? No recuerdo, Luis, pero ayer terminamos con las diapositivas de las funciones del Estado, ¿Ya? la ejecutiva, legislativa y la judicial. Ya, primer elemento, facilito. Se dividen los poderes en tres. Deja de ser la hegemonía la corona española. Primer elemento que cambia en la vida a inicio de la República. Listo, solo eso. Vamos, ¿qué más? ¿Qué más podemos encontrar en este cambio hacia una vida republicana? Eso cambió, ¿qué permanece? ¿Qué podemos decir? Este elemento es propio de la colonia y permanece en el inicio de la República. Vamos viendo. La economía latifundista permaneció. La economía latifundista, entonces, se basó nuevamente en la tierra como el fundamento. ¿Qué más? ¿Qué más podemos puntualizar? La ideología conservadora y excluyente que tenía. Ya, muy bien. Si ustedes ven, el título del tema es el proyecto político republicano criollo. Por lo tanto, el ámbito criollo permanece. Estos elementos que estamos puntualizando aquí no podemos olvidarnos. Son elementos del proyecto político que va tal vez cambiando en su estructura. Tres poderes del Estado, ya se instaura la democracia, pero hay elementos que se van todavía teniendo o que van permaneciendo dentro de la perspectiva de este proyecto político. Eso es prácticamente lo que les estoy preguntando. ¿Qué elementos ustedes ven ahí, de lo que ustedes anotaron, de lo que ustedes pueden ir puntualizando? Vamos a revisar un poco. En lo último que nos quedamos la clase anterior fue en esta Constitución de 1830. Y la Constitución directamente dice en nuestras diapositivas, nació como un proyecto de los criollos. Por lo tanto, se va a priorizar solo a un grupo y se va a dejar de lado a los indígenas, a los afros y también a las mujeres. Los criollos crearon el proyecto en base a sus intereses e ideología netamente conservadora y excluyente. Este punto no se olvide anotar, que es prácticamente el sentido, cómo crees que fue la vida al inicio de la República.
fue directamente un proyecto basado en los intereses conservadores y excluyentes de una clase dominante. Vemos que en los requisitos propios para ser ciudadano ya se enmarca en la Constitución estos elementos. Ser mayor de 21 años, hombre, poseer una propiedad. ¿Por qué no la mujer? ¿A cargo de quién estaba la mujer? ¿Qué creen ustedes? ¿A quién es? ¿A cargo de su marido, si estaba casado, perdón, y a cargo de su padre, si es que no estaba casada? ¿Qué quiere decir esto? Sigue reproduciéndose un modelo de hace miles de años, de las conformaciones propias de las estructuras sociales de las primeras civilizaciones. No cambia. Es, diría yo, ultraconservador en este sentido la perspectiva de la Constitución de los años 30. Además, el poseer una propiedad con un valor de 300 pesos ya le da la categoría que un grupo va simplemente a determinar el proceso. Veíamos que en las funciones del Estado y el punto de las funciones del Estado, aun cuando cambia, se mantienen elementos de la época colonial. Los corregidores, los diputados son los propios ciudadanos, es decir, aquellos que tienen esta posibilidad económica, y ellos nombran al presidente y vicepresidente. Por lo tanto, es una elección entre el propio grupo. ¿Qué razones tendrían para mantener este modelo? Bueno, voy a plantearlo de otra forma. Sabemos que las razones son de mantener una hegemonía, pero ¿en qué se justificarían? ¿Cuál será la justificación para mantener este modelo? ¿Qué habrán dicho? Bueno, la gente no va a querer cambiar, mejor dicho, no va a querer mantener el modelo colonial porque está oprimida. ¿Con qué les convencieron o les oprimieron o en qué se justificaron? Recordemos que el momento que llegan los españoles a América se justifican diciendo que van a evangelizar el territorio. Por eso el tema de la evangelización, la iglesia y todos estos elementos. ¿En qué se justificarían esta nueva élite blanco-mestiza que domina el Ecuador y América Latina? ¿Alguna idea? ¿Cuál será su justificación? Los requisitos que dijeron para ser ciudadano. Digamos que los requisitos que ponen para ser ciudadanos son unos requisitos que responden a sus propias necesidades, pero en algo deben basarse, en algo deben justificarse. Todos los procesos que el ser humano ha realizado siempre tienen justificación. Dicen, no hice el trabajo porque es que se me fue el internet y no pude subir la tarea, es que me rebota, el sistema no me abre. Siempre ponemos justificaciones. Ahora, también se pusieron justificaciones para este proceso del proyecto republicano criollo. ¿Cuáles creen ustedes que serían esas justificaciones? ¿Alguna idea? No, nada, ninguna idea. Bueno, vamos a ir complementando, pero esa pregunta no se olviden, que será realmente la pregunta al finalizar todo este trabajo del día de hoy. Los nuevos congresos y senados estuvieron conformados tanto por civiles como por la iglesia. Esto es muy evidente dentro de la conformación del Estado y más aún en la conformación del gobierno de Gabriel García Moreno. Vamos a puntualizar algunos elementos sobre este gobierno de las nuevas repúblicas americanas para tener en cuenta y poder un poco ir complementando lo que vimos en esa diapositiva. Ya regreso nuevamente a la diapositiva, no se angustien. Vamos a ver estos elementos. Este gobierno fue un gobierno netamente de una élite. Esto nos queda claro. Y la élite fue, por decirlo de alguna forma, blanco-mestizo. Quienes tenían el poderío económico. Conservó la mayoría de los privilegios que tenían ya durante la colonia. Yo les pedí un trabajo que revisen algunos de los próceres de la independencia. ¿Qué decían estos próceres principalmente o de dónde provenían? Provenían de estos tipos de élites de la época colonial. Lo único que querían es dejar de pagar impuestos y que
los españoles se lleven todo su inversión, todo su trabajo, bueno, el trabajo de los indígenas en realidad. Y se conformó entonces este gobierno como un proyecto, lo que dice justamente nuestro título, un proyecto republicano, así llamado criollo. Tiene algunas características de este proyecto republicano. Vamos a ver algunas de ellas. Características del proyecto así llamado republicano criollo. Una de ellas es la que veíamos en la diapositiva. El Estado y la Iglesia estuvieron en un largo y continuo proceso de construcción de estas dos entidades jerárquicas. Y la Iglesia y el Estado estuvieron muy juntos. No había separación Iglesia-Estado. Si recordamos, esto es de la época medieval, lo que plantearon en las primeras repúblicas. ¿Qué pasaba en la época medieval? Los papas y los reyes mantenían el poder. ¿Qué pasa en la época colonial? El rey manda, los demás súbditos siguen sus órdenes y la Iglesia sigue ligada. ¿Qué pasa en la época republicana al principio de la república? La misma consideración. No hay ningún cambio. Entonces, no hemos avanzado, por lo menos en esta perspectiva. Dentro de las características, entonces, los nuevos congresos y senados estuvieron conformados tanto por civiles como por la Iglesia, por representantes, por clérigos. Vemos ahí una imagen muy significativa. Todo el proceso republicano y atrás el clérigo. No estoy criticando sus creencias ni nada por el estilo, ¿sí? Es una crítica directa al proceso de la conformación de los estados, específicamente del estado de 1830 del Ecuador. Y así sucedió alrededor de América Latina. El Estado y la Iglesia, como decía en su característica particular, estuvo en un largo y continuo proceso de construcción con estas dos entidades que fueron jerárquicas. No todos podían acceder a ser presidentes, evidente. Hay que ser ciudadano y conformar. Pero tampoco podían alcanzar los cargos altos de la Iglesia. Arzobispos y demás entidades era solo para un grupo privilegiado. Seguían siendo entonces entidades netamente jerárquicas, con una jerarquía. Yo le veo siempre a la Iglesia en esa jerarquía muy parecida a los militares. Cada uno tiene un rango y ese rango determina qué puede y no hacer. Las altas entidades de la Iglesia estaban muy relacionadas con el presidente, el vicepresidente y todas las entidades del Senado. Aún así conformaban parte del Senado. Y vemos que hay próceres de la independencia que fueron parte de las conformaciones clericales. De todos modos, en su construcción, por eso pongo la imagen de la Iglesia, en su propia construcción y la construcción del Estado, que es este símil que le pongo yo, está la Iglesia como base, como fundamento, una de las características importantes de este Estado republicano criollo. Otro elemento que debemos priorizar es que en el marco legal de bienestar social, de la educación, de arte, no todos los países avanzaron de la misma forma. No quiere decir que todos los países se dio de la misma manera. Ciertos países tuvieron cambios drásticos. Por ejemplo, México experimentó un cambio drástico en su urbanidad, el momento que se separó de España, ya que implementó posturas económicas en el sentido propio del comercio. En cambio, en el caso del Ecuador se mantuvo el mismo modelo. Aún así, la Iglesia ha sido y ha formado parte del Estado de manera muy importante. Bueno, vamos a ir complementando esta perspectiva. Entonces, dos características que debemos priorizar. Primero, la relación Iglesia-Estado. Esto no se separa. Y aun cuando se dio esta consideración, no todos los países tuvieron un cambio igualitario. Sin embargo, como este proceso requirió varios años, las nuevas repúblicas necesitaban conservar muchos rasgos del sistema colonial hasta poder reemplazarlos por otros. No fue entonces
solo por una necesidad de mantener una élite. De parte, yo considero que sí. Obviamente, si nos mantenemos con, digámoslo así, usted tiene un privilegio, va a querer mantener ese privilegio lo más posible, de una u otra forma. Pero también se dieron estas conformaciones de estados republicanos criollos por una necesidad. Era la necesidad principal de mantener ciertos controles dentro del pueblo. Y ahí va la justificación. Como la mayor cantidad de la población no sabe, supuestamente no sabe cómo guiarse, debemos implementar elementos para que esta población se guíe de una forma correcta y pueda convivir. Otro elemento en el que se sustentó esta perspectiva de estados republicanos, así llamados criollos, la consideración de los indígenas, los afros, se les seguía visibilizando como personas no civilizadas. Bajo esta perspectiva, se instaura un modelo conservador para mantener la hegemonía y el control de estos territorios. Vamos a ir puntualizando un poco esta consideración. De todos modos, al igual que la tenencia de la tierra, la postura latifundista que ustedes ya me nombraron, se va a mantener estas tierras en pocas manos. Es decir, que la tierra no va a ser para quien la trabaja, y por eso es que incursionó tanto en el siglo XX, sobre todo la postura comunista en América Latina, por esta consideración de la tierra, que la tierra estaba en pocas manos. Seguían siendo los mismos privilegiados los que controlaban la tierra. Tomando en cuenta que la administración gubernamental y el cuerpo clerical estaban estratificados, la élite accedía a los puestos más altos. Entonces, si usted pertenecía a estos dueños de la tierra, seguramente podía acceder a un cargo político o clerical de alto rango. Los nuevos congresos, senados y asambleas estuvieron conformados tantos, como vimos, por civiles como por sacerdotes. Así la iglesia ejerció constantemente una hegemonía en los nuevos gobiernos. Por lo tanto, la tenencia de la tierra va a determinar o va a ser determinada por la élite. Y esta élite puede acceder a cargos gracias a esta consideración. El Estado en sí mismo no se encontraba separado de la iglesia y tuvo un fuerte poder dirimente en lo político. Realmente determinaba decisiones la iglesia. Este proyecto republicano reprodujo también la exclusión en ciertos grupos sociales. Primero, la exclusión en cuanto a la tierra. Además, y aquí va la justificación que yo les estaba nombrando, este proyecto reprodujo exclusión social. Esta exclusión social fue principalmente hacia los grupos indígenas, afros y también a las mujeres, reproduciendo la misma perspectiva de la época colonial. Esto fue evidente cuando en las constituciones de los distintos países de América Latina se determinó quiénes poseían la ciudadanía y quiénes no. Claro, en la Constitución del Ecuador. El problema de la ciudadanía fue uno de los ejes que marcaron el desarrollo político del siglo XIX. Entonces, aquí en la exclusión social estaba determinado por el término ciudadanía. ¿Quiénes eran y quiénes no ciudadanos? Y aquí fue una determinación del siglo XIX en las constituciones de los países de América Latina. En los primeros años de este siglo, e incluso después, el indígena y afrodescendiente no fueron considerados ciudadanos. Entonces, todos estos grupos no ciudadanos. De todos modos, aun cuando separamos los poderes, tenemos diferentes consideraciones en el Estado.
sigue reproduciéndose un modelo. Su condición étnica y cultural fue uno de los argumentos que las élites encontraron para justificar su exclusión. Aquí va justamente este tema de la justificación que tiene. A pesar de que eran la fuerza de trabajo que movía la incipiente economía de los países latinoamericanos, es decir, quienes trabajaban eran estos grupos, los que trabajaban la tierra, este grupo no fue tomado en cuenta y a pesar de ser la fuerza de trabajo, estuvieron por debajo de una minoría. Sabemos muy bien que la élite era una minoría en comparación de estos grupos. Minoría. Aún así estuvieron debajo de estos grupos. Élite. Quienes concentraban la riqueza y las propiedades en estas pocas manos. En el caso de los indígenas, muchas de sus costumbres, tradiciones y cultura fueron consideradas opuestas a la idea de civilización y progreso. Este es el problema principal y la justificación. Su cosmovisión, la voy a sintetizar así, cosmovisión, fue realmente considerada opuesta a la idea de civilización y también a la perspectiva de progreso. Esa es una de las justificaciones por las cuales se mantiene este modelo. Ante el pensamiento, fueron considerados física y espiritualmente inferiores. Había una consideración en América Latina que permanecía de las castas o que devenía de las castas de la época colonial, que hay grupos superiores por su consideración étnica, en ese tiempo considerado raza, que les daba el privilegio de estar más ligados hacia la civilización y el progreso. Y se pretendía que una nueva república debía generar progreso y una civilización avanzada. De todos modos, y por lo cual yo les decía que la Constitución de 1998 no es una constitución sin más, porque reconoce los derechos de los pueblos, no es solo ponerlo en papel, es la posibilidad de reconocer que la cosmovisión de los indígenas, afros y demás culturas está inmersa dentro de la cultura propia del ecuatoriano. Es un avance en cuestión de derechos de esta perspectiva que nosotros estábamos revisando en Ciudadanía. ¿Qué pasó al final dentro de esta consideración? Para controlar, para que las élites criollas puedan controlar, se vieron en la necesidad de utilizar la fuerza militar. Y esta fuerza militar les generó un consumo del presupuesto muy alto. Recordemos que clases anteriores, en el capítulo, tema, unidad, como quieran llamarlo, pasado, estuvimos viendo motivaciones y repercusiones de las sublevaciones indígenas del siglo XVIII, pero estuvimos también revisando a un representante indígena del siglo XIX, a Fernando de Aquilema. Desde la postura propia de Fernando de Aquilema y de los indígenas, la sublevación era necesaria, porque se debía cambiar todo este esquema donde la élite tenía el control de la tierra, generaba exclusión, aun cuando era una minoría, no les daba la posibilidad de ser ciudadanos, y se generó un levantamiento indígena. ¿Qué pasó con ese levantamiento indígena? Fue aplacado por la fuerza militar y fueron ejecutados, supuestamente bajo el criterio de que era una rebelión contra el Estado, pero era una rebelión bajo o contra el modelo hegemónico del proyecto republicano criollo. Es un elemento sumamente importante de tomar en consideración. ¿Por qué razón? Porque esa fuerza militar le generó
gastar dinero a los países latinoamericanos. ¿Cuál es el contexto? América Latina tiene diferentes problemas que devienen de la independencia. América Latina tiene que pagar los presupuestos de la guerra, armamento, todo el proceso de la independencia. Se genera ya la Gran Colombia para nuestros países, los países se van generando en repúblicas, luego se hace república el Ecuador, pero no para ahí. Sigue gastando el Estado en militares, en fuerza militar, para sostener este modelo y para aplacar todo tipo de sublevación, lo que a la larga generó una confrontación que se ve patente, creo yo, en el proceso de la revolución o de lo así llamado revolución liberal. Había algunos argumentos de libertad dentro del proceso independentista. Se quería sobre todo eliminar la consideración de la esclavitud, pero se impusieron otras formas de esclavitud que no generaron ningún cambio a la larga. Bien, vamos cerrando esta perspectiva, entonces vemos estos elementos. Vemos que la Constitución, por ejemplo, de 1861 refuerza los elementos de la Constitución de los años 30, aun cuando cambia la ciudadanía y más personas pueden ser ciudadanos, miren cómo le da énfasis a la Iglesia Católica. Por lo tanto, ¿qué van a aprender las personas que van a la escuela? Que toda la moral, la ética, lo que es bueno, está ligado a la religión católica. Sigue siendo una forma de control. Gabriel García Moreno le da tanto énfasis a esta consideración que le da presupuesto a la Iglesia Católica para que se haga cargo de la educación pública. Vemos estos elementos. Hay una separación del Estado, pero en la contraparte sigue siendo oficial y obligatoria la protección del Estado a la religión. Y vamos a ir cerrando con esta pregunta que les decía yo, que es una síntesis de lo que hemos estado viendo. ¿Qué le permitió a la élite criolla justificar el trato desigual que recibían los indígenas? Yo ya les dije, uno de los puntos fundamentales es que creían que las ideas o la cosmovisión indígena era opuesta a la civilización y progreso que querían las nuevas repúblicas. Se justificaron en esto, implementaron nuevos modelos de dominación y gastaron mucho del presupuesto público en ejército para aplacar cualquier tipo de sublevación indígena o de cualquier índole, etnia o cualquier tipo. No se olvide, vamos a cerrar con esta pregunta, la vamos a subir a Educa, es una pregunta sencilla, pero que se manifiesta como síntesis de estos elementos. Si ustedes se dan cuenta, nuestro tema sobre el proyecto republicano criollo a la larga es justificar, ser conservadores, conservar los elementos de la época colonial y llevarlos a la nueva república, nuevamente con la exclusión social de estos grupos donde los indígenas fueron más visibilizados porque su cosmovisión fue rota. Sabemos muy bien que en América Latina y en el Ecuador se priorizó tanto el mestizaje que muchos de estos grupos indígenas perdieron su lenguaje autóctono, lo que generó a la larga una pérdida de una cosmovisión propia. ¿Puedo regresar a la diapositiva? Claro que sí, a la de García Moreno. No se olviden, este tema lo revisamos en Ciudadanía. Lo traje aquí dentro de la temática porque sí es importante recabar a estos representantes de la República. Tuvo muchos avances, Gabriel García Moreno, sobre todo en modernización del Estado. Modernizó la consideración del Estado. Incluyó el voto popular para elegir autoridades. Pero el voto popular seguía siendo aquellas personas que sabían leer y escribir y cumplían una mayoría de edad. Por lo tanto, los indígenas seguían siendo o estando fuera de este elemento. Y sobre todo, personas que estaban fuera de las grandes ciudades. Así que, aun cuando se modernizó, como Gabriel García Moreno tenía la idea conservadora y de reforzar la relación iglesia-estado, se mantuvo un modelo durante todo este
siglo XIX hasta principios del siglo XX, la hegemonía del pensamiento conservador. Obviamente que viene la revolución liberal, pero más allá de esto, vemos que en los años 90 se dan los cambios, no a principios del siglo XX. Bien, jóvenes, ¿alguna duda, alguna pregunta? ¿Está claro? No se olvide, copie esta pregunta, esa es la pregunta que vamos a contestar. Está en base a lo que hemos visto. Usted anotó, es sencilla la pregunta. Bien, chicos, con eso cerramos nuestra clase del día de hoy.